Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamer y en esta oportunidad les estoy trayendo otro video del juego Rise of Kingdom de la empresa IGG, que hacía tiempito que no subía videos de este juego. En esta oportunidad estaremos hablando el día de hoy de la nueva actualización que estará por llegar el día 11 del 08, o sea de agosto del 2021, la actualización 1.0.49 capítulo de verano, que aparentemente nos estaría trayendo el evento free to play por excelencia, ese de las 7000 gemas, o sea, pagamos 7000 gemas y conseguimos muchísimas recompensas, y dentro de ellas está el recuperar las 7000 gemas, por eso lo hace gratis, y conseguir 35 esculturas genéricas legendarias. Es el mejor evento que tiene Rise of Kingdom hasta ahora, en mi opinión, por lo menos. Bien, estos serían los eventos de verano, que aparentemente sería lo del árbol. Bien, lo vamos a hacer crecer consiguiendo ramas, cumpliendo las misiones de los 5 días y recolectando recursos en campo abierto, matando bárbaros y recolectando recursos en los edificios de producción de nuestra ciudad. Sería eso. Bien, vamos a ir a la otra parte. Luego tenemos optimizaciones del KVK y otras cosas que luego si quieren las leemos, pero me parece que la más importante es el punto 3, porque están optimizando lo que son las betas, o sea, lo que hace el Elite Game, sobre todo en esta actualización, que es lo que más va a afectar a varios jugadores, sobre todo aquellos que son de guerrear durante varias horas, como tenemos acá en el Reino 1855, jugadores que los he visto combatir prácticamente continuamente durante 8 horas, a llenar sus hospitales, curarse, usar todos los aceleradores que tienen, ir a batalla continuamente, y así los tenés. Bien, son guerreros. A esos jugadores los está afectando porque limita lo que es la cuenta secundaria o la cuenta farm. Lo que nos pasábamos antes, millones y millones de recursos, bueno, ahora lo limita un poco. Igual lo que hace es aumentar los depósitos, o sea, los recursos que contienen las betas del mapa en un 25%, y aumenta la velocidad de recolección de esos recursos un 10%. Lo que hace también es establecer un tope de que los jugadores se van a poder pasar desde su cuenta granja a la cuenta principal 200 millones de cada recurso. Bien, 200 millones de comida, 200 millones de madera, 200 millones de piedra, 200 millones de oro. Eso es la asistencia. Y luego van a poder saquear también de ciudades enemigas lo mismo, 200 de comida, 200 de madera, 200 de piedra y 200 de oro. En total sería 400 millones de cada cosa entre saqueo o ayuda. Hay quienes dicen que con esto lo que buscan quizás es limitar lo que es la venta de esos bots que hay que venden recursos, y otros decían que buscan, aparentemente podría buscar el que más jugadores participen, pero para mí, en mi humilde opinión, lo que buscan es vender paquetes. Es sencillo, compra gemas y, como ustedes saben, en las tiendas podemos comprar, acá, en las tiendas podemos comprar, la tienda VIP, podemos comprar por gemas, bastante barato, recursos, y yo creo que lo que quieren es vender esos recursos. Bien, que compremos con gemas, es mi opinión. Y si no, que compremos también acá recursos. O sea, lo que quiere Lilith es vender. Yo lo hago simple, no voy a andar con esas vueltas de no, porque quiere esto, el otro y aquello. Para mí lo que quiere es vender, que compremos más gemas y compremos recursos. Por eso nos limitan lo que son nuestras cuentas granjas. Muchos jugadores tienen 5 o 6 cuentas granjas, se pasan recursos de todas esas cuentas granjas, y lo que hacen con esto para mí es limitar eso y te obligan a comprar recursos. Voy a decir así, clarito. Para mí es así. Oh, luego tenemos por supuesto lo que es lo que están mejorando temas los KVK. O sea, como ustedes saben, agregaron un último KVK que lo podremos estar viendo en el próximo video, que se llama Marcha de las Edades. O sea, ya en el Reino 1002 se está participando en ese KVK. Voy a estar mostrando el mapa para que vean los nuevos edificios y un poco los que son los pasos en ruinas y otras cosas más que han aparecido. Y bueno, no tiene muchas novedades. O sea, el mapa es bastante grande, también se lo voy a estar mostrando para que vean eso. Tienen bastante lugar para pelear y para recolectar allí.
Luego, por supuesto, hay optimizaciones en el KVK lucha de 8. Bien. Se agregaron misiones de los cruzados, de los logros de los cruzados. Luz y oscuridad. Se redujo el tiempo de destrucción de la fortaleza de los cruzados de 48 a 24 horas. Esto es bueno, o sea, en quemarse demora la mitad. La podremos destruir en menor tiempo. Otras optimizaciones de lo que ya habíamos hablado. Punto 2. El Arca de Osiris. Las tropas que están en el hospital ahora se incluyen en los cálculos de emparejamiento de acuerdo con una tasa determinada en el sistema de emparejamiento del Arca de Osiris. Partidas de práctica del Arca de Osiris ahora se pueden realizar los sábados y domingos. Puedes practicar cualquier día. Eso está bueno. Se mejoró la visualización del minimapa de la Liga de Osiris. Cambios en el sistema de búsqueda de alianzas. Los resultados ahora resaltan que una alianza forma parte de tu reino, y la búsqueda ya no distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de las alianzas. Bien, o sea, hace más fácil con este punto 4 también buscar las alianzas. El suministro de aceleración de investigación de 30 días ha estado disponible por un tiempo limitado. Estos suministros solo están al alcance de los reinos que estén disputando, ya han superado la víspera de la cruzada. En la temporada 1 del Reino Perdido, cuando comience este evento. Se corrigieron errores, todos estos temas, y tampoco le voy a dar muchas vueltas, o sea, no hay mucho más para agregar. Bien, para mí lo más importante acá es que viene el evento de verano. Para mí es el de 7000 gemas, bien, que lo que es el mejor evento que tiene Rise of Kingdom, el mejor para todos los jugadores y sobre todo para los jugadores free to play, que juntando esas 7000 gemas lo ponen allí y consiguen muchísimas recompensas gratis. Y luego esto otro que para mí no es que nos vaya a super perjudicar, pero sobre todo aquellos jugadores que son guerreros, que ellos saben cuánto gastan, o sea que gastan millones y millones de recursos con sus T5, guerreando varias horas, los va a perjudicar bastante en algunos temas. Igual hay que esperar, hay que ver que se implemente esto y vamos a ver qué tanto puede limitar las batallas entre esos jugadores guerreros. Ya veremos qué pasa, ¿bien? O sea, aparentemente sería malo en algunos aspectos, pero bueno, ya veremos luego. Bien, esto era más o menos todo lo que quería tratar hoy en este video de esa actualización que está por llegar. No trae muchísimas cosas, pero trae por lo menos dos temitas que parece ser muy importantes. Es lo mismo que pasó con lo de las ayudas, o sea, poco a poco el Elite Game nos limita en ciertas cosas, nos obliga a usar más aceleradores, te obliga a usar más, para mí, a comprar más recursos ahora en sus tiendas. Bien, ¿qué es eso? O sea, es el tema de que los jugadores compren más. O sea, vamos a comprar más gemas, ellos que gastan. Y bueno, comprar esos paquetes de recursos para tenerlo acá, porque no te va a limitar. No te limita en estos temas, ¿no? En estos paquetes no te limitan nada. O sea, no te está limitando y estos paquetes se compran. Para mí es eso, pero bueno, es mi opinión, nada más. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Nos estaremos viendo próximamente. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Este fue otro video, otra guía de DKG.